Un poco la idea es que vamos a tener 4 presentaciones. Voy a empezar yo con una presentación que trata de encuadrar un tema que de alguna manera imagino que le va a dar algún hilo al resto de las presentaciones, que es un concepto que propone un poco a la cultura arquitectónica Rem Koolhaas con OMA y con AMO, que es esta variante un poco más teórica de su estudio. Es la categoría de post-ocupación, una categoría que van a encontrar usada por mucha gente desde que la instala. Y él la instala básicamente con una publicación, con un libro revista. Y un poco la idea es justamente que lo que vamos a compartir con Agustín, con Josefina y con Juan es una serie de presentaciones de modos de registrar formas de ocupación y dinámicas de transformación y sus formatos, que justamente difieren del marco que propusieron Mariano y Ludmila en la clase teórica, porque no se tratan de traducciones directas al formato del dibujo axonométrico, tal como se lo estamos proponiendo en el trabajo práctico, sino a otras modalidades de registro muy diversas, con distintos medios y formatos, que justamente quizá no les van a servir para aplicarlos literalmente como el tipo de solución para llevar adelante el práctico, sino más bien para tratar de estimularlos respecto de cómo pensar qué observar y a partir de ahí, digamos, abrir la posibilidad de investigar cómo representarlo, pero partir un poco más de la pregunta de qué registrar, de qué observar, y a partir de ahí imaginar las posibles modalidades de representación. Y por otro lado, tratar de entender siempre que esto tiene que ver con esta línea que quedó bastante definida en la mesa redonda, respecto de cómo se establece este diálogo entre el rol del arquitecto proyectista y su campo cultural con ciertas especificidades, y la cultura y los modos de habitar como una dinámica social eh, vinculada al discurso público, como un diálogo entre esa especie de idea de interior y exterior de la disciplina. No sé si estamos más o menos listos. Somos unos cuantos, podríamos empezar, ¿no? Eh, bueno, empiezo yo. Voy a compartir pantalla. ¿Se oye bien? ¿Todo eso funciona? A ver, ¿por qué no me deja? Esto siempre hay algún misterio, ¿eh? A ver, un segundo. Ahora sí. Bueno, como les decía, esta introducción al mix tiene que ver con esta publicación producida por Rem Koolhaas y su oficina, la parte teórica de su oficina, lo que es AMO, digamos que es el componente teórico de OMA, que produce para la revista Domus un número especial en el 2005, si no recuerdo mal, que se llama Domus de autor, es decir, no es una revista regular, es como si fuera un libro producido para la revista, hecho completamente por la oficina, que me gustaría empezar por el prefacio y el contexto en el cual justamente presenta este problema Koolhaas. Lo voy a repasar más o menos rápidamente. Él dice, bueno, justo en el momento en el que parece que la arquitectura florece de manera indudable, en el sentido que hay muchos teóricos que dicen que nunca la arquitectura tuvo tanto peso, tanto éxito para la crítica, etcétera, como ahora, dice, sin embargo, justo en ese momento aparece una especie de creciente hostilidad entre el arquitecto, la crítica y el público, porque pareciera que este ascendente del arquitecto genera una serie de preocupaciones en los demás, que es sobre todo cómo los arquitectos empiezan a funcionar como celebrities. Eh,
dice, hay algo del típico star architect, ¿no? Esta idea como del arquitecto estrella contemporáneo, que parece ser indiferente a los intereses del cliente, a los usuarios de los edificios, que hacen los mismos edificios en cualquier contexto, que se saltean toda clase de compromisos sociales y morales, y que ni siquiera se hace cargo de la función, ¿no? De los costos, y que lo único que tienen en común con todos sus predecesores haciendo obras maestras es que también gotean, ¿no? Como que también tienen goteras. Dice, finalmente estos especies de arquitectos estrellas están como abogados de atención, pero no son tomados muy en serio, ¿no? Porque de alguna manera en esta posición medio fáustica quedan como metidos en lo que él llama este combinado proceso de adulación corrosiva, impiadoso, que registra toda clase de detalles como peinado, etiquetas de marca de la ropa, vida amorosa, y toda clase de marcas de lo que se supone que es el genio arquitectónico, quedando el arquitecto de alguna manera metido ahí en un triángulo definido por la economía de mercado, que lo hace triangular entre el público y el crítico, como si se tratara de hacer trizas o asesinar su carácter, ¿no? Entonces dice, justo cuando Domus invita a esta especie de think tank, es decir, este centro de pensamiento, este influencer de pensamiento como OMA, a hacer una publicación, dice, bueno, probablemente lo que se dice OMA, justamente, quizá el peso pesado de esta especie de arquetipo global aturdido de las piñas que le pegaron, digamos, la expectativa es que solo se va a exacerbar ese exceso de narcisismo que parece caracterizar a los arquitectos estrella, ¿no? Y justamente lo que propone es lo contrario, dice, bueno, entonces, para tratar de poner en contexto esto, esta especie de exceso de consumo de la función arquitectónica y toda esta sobrecarga narcisística del autor, vamos a dedicar este capítulo a tratar de representar 4 edificios recientes de una manera más fresca, más compleja. No vamos a insistir en las cualidades de los edificios, sino que vamos a monitorear sus efectos en sus respectivos anfitriones y usuarios. No habría ni críticos ni intimidación. Vamos a ensamblar miríadas de voces instantáneas anónimas. Vamos a documentar cómo nuestros edificios ocupan su lugar en un mar primordial de influencias y predecesores de los que depende su existencia y para cuya existencia pretenden contribuir, y ver a través de los ojos de turistas y artistas, confiar en los registros de los demás, lejos de el brillo triunfalista y miserable de los medios, tratando de ver qué sucede en la ausencia del autor para representar las realidades que hemos implicado, hemos tratado de crear, ¿no? Como post-ocupación, como hechos, no como resultados previsibles, ¿no? Y a partir de ahí aparece un poco la agenda, que es representar estos 4 edificios, que son la Embajada de Holanda en Berlín, la Biblioteca de Seattle, el McCormick en el Centro McCormick en el campus del Instituto de Tecnología de Illinois y la Casa de Música en Porto. Voy a mostrar solo algunas instancias de eso, me parece importante este encuadre conceptual, esta preocupación, y ahora me gustaría explicar un poco por qué. Y la publicación, que es bastante grande, es un libro muy completo, tiene, por ejemplo, varias páginas dedicadas a esto, que es la presencia de los edificios en los medios en la instancia de su inauguración, es decir, cómo se establece todo este discurso público sobre los edificios. Están gastando más guita en la que estaba prevista, no la terminan nunca, el edificio arruina la ciudad, un poco todos estos debates, ¿no? Y las distintas voces que emergen de esos debates, registradas sobre todo en la presencia en los medios. El discurso público en este formato de collage, donde hay un montón de citas de los críticos sobre los edificios antes de su inauguración, es decir,
un poco toda la interpretación del edificio como si fuera en la crítica de lanzamiento, como pasa con las películas o con los libros, como si se tratara realmente de un objeto de consumo cultural, ¿no? Convertido ahora en un collage de recortes de todas estas opiniones, como si fueran capaces de armar una voz sobre cada edificio. Y después el contexto en el cual se inaugura cada edificio. O sea, qué sucede en esa fecha como noticias importantes en los medios, con qué entra en contexto ese hecho, ¿no? En el momento de la inauguración, y a partir de ahí el registro de lo que sucede desde la inauguración del edificio. La visualización del edificio en el contexto, en la ciudad, ¿no? Poniendo este ojo, como dice Koolhaas, en sus predecesores, que son a la vez quienes de alguna manera le dan sentido al edificio, sobre lo que el edificio pretende actuar, que es el contexto urbano, juego de registro entre preocupación y posocupación, como la imaginación de cómo iba a ser ocupado el edificio en renders y maquetas respecto de cómo es ocupado el edificio en los registros una vez inaugurado. El registro del edificio ahora en esta modalidad que no es la del fotógrafo, del campo disciplinar, sino en las cámaras de seguridad, cómo estos edificios están todo el tiempo monitoreados por estos sistemas que permiten ver qué hace la gente en los edificios y descubrir tipos de comportamientos con visiones no canónicas que además producen un efecto muy importante, que es que en una revista como Domus, donde siempre las fotografías son fotografías perfectas, tomadas por los mejores fotógrafos del mundo, aparecen instantáneas tomadas de las cámaras de seguridad, un poco con este ánimo que tanto le interesa a Koolhaas de esta especie de realismo sucio, digamos, de producir atajos para registrar la realidad por fuera de las mediaciones convencionales, ¿no? Y algunos trucos, por ejemplo, para cada edificio un invento, este dispositivo que viene en la misma publicación para ver al edificio en el campus del Instituto de Tecnología de Illinois, que son estas fotos 360 grados con esta lámina de aluminio que cuando uno la dobla y la pone sobre el cilindrito empieza a ver, ¿no? Como visualizaciones 3D de determinados espacios, como armando un juego de cómo ver el edificio ahora con estas experiencias alternativas, con métodos indirectos, donde cada uno hace la pruebita y ve cómo se ve, etcétera, según cómo pone el cilindrito y cómo lo mira. Y esto que tanto le ha interesado a OMA y que todavía ejercita mucho en su sitio web, que es cómo la obra aparece publicada en las redes por el público. ¿Qué fotos saca la gente cuando está usando los edificios? ¿Cómo las sube en las redes? Y, por ejemplo, en este caso, para la Biblioteca de Seattle, generar estos registros programa por programa, cada una de las partes del programa, cómo aparecen registrados en distintas redes por el público que postea y sube estas cosas. Todo esto es bastante previo al furor de Instagram y incluso de Facebook, por lo menos en su estado más exacerbado, con lo cual las redes que aparecen son redes que no son las habituales actualmente. Me interesaba compartir este material, sobre todo para generar una atención que tense este hilo que de alguna manera hemos pretendido encuadrar entre el campo de lo social, el campo de la visión del requerimiento del usuario, del usuario desatendido, del usuario que tiene una crisis de condiciones de habitar, que está de alguna manera fuera del eje de la atención política, que requiere una mediación inteligente de los organismos del Estado y de los campos disciplinares para poder alojarlo, integrarlo a las políticas públicas, y esta lectura, que es muy influyente en nuestro campo, de algo que para nosotros, visto en esta perspectiva, parece completamente ajeno, ¿no? Es decir, ¿cuánto creemos que la gente con la que estuvimos hablando, que ha sido proyectista, por ejemplo, de Fraga, quiero decir, Adrián Russo de Monobloc, ¿qué tiene en común Adrián Russo de Monobloc con el discurso de Koolhaas sobre el peso de los medios, la ropa de marca, si estuvo o no de novio con Uma Thurman, como le decían a Koolhaas, esas cosas? Y bueno, uno puede decir, bueno, la verdad que no tiene nada que ver. Y también
caeríamos en un engaño, porque de alguna manera está claro que no se trata de lo mismo el campo cultural de la arquitectura en el rango de lo local respecto de este sistema de arquitectos estrella, pero estos arquitectos estrellas son ciertamente muy influyentes en nuestro modo de percibir las oportunidades de proyecto y de imaginar el rol de la arquitectura. Y por otro lado también, la tensión entre el narcisismo del autor y la dinámica de las formas de ocupación es un problema que nos atañe en el sentido sobre el que tenemos que generar nuestra propia capacidad crítica, ¿no? Así que bueno, un poco en ese marco me parecía que era oportuno encuadrar algunas de estas atenciones y le paso la palabra a Agus, que creo que es el que sigue. Después podemos seguir charlando. Hola Tano, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, a ver si me sale esto. ¿Se está viendo ahí? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, lo que yo les traigo para mostrar hoy es un documental que hicieron Hila Beca y Luis Lemonnier, que son dos cineastas y productores, él es italiano y ella es francesa, que hace ya casi o más de 10 años están realizando una serie de documentales, sobre todo en relación a proyectos de arquitectura, algunos de arquitectura contemporánea y otros no, que propone una manera de narrar y de retratar que me parecía bastante interesante en relación a esta cuestión sobre los modos de habitar y además relacionado a cómo poder realizar un registro o encontrar ciertas variables que a la hora de hacer a veces un análisis gráfico no es tan sencillo y es necesario investigar o ir recuperando otros tipos de registros para encontrar ciertas cosas que exceden al análisis que podemos realizar en algún tipo de investigación en arquitectura, que a veces con la notación o con los dibujos es un poco difícil. Entonces me parecía interesante traer hoy este documental sobre justamente también un conjunto de viviendas en Londres, que es el Barbican, y voy a hacer algo un poco esquizofrénico, que es, les voy a mostrar al principio un análisis gráfico que me parecía interesante también traer a colación, sobre todo para el que no tiene tan a cuenta el proyecto. Es muy interesante después tal vez ver cuál es la visión o la propuesta que hacen a través del documental Beca y Lemonnier. El documental en sí se llama Barbicania, fue publicado en 2014 y fue un proyecto que estuvo concesionado por el Barbican Center, que es el instituto o el centro de artes del edificio, que ahora les voy a pasar a comentar de qué se trata. Para la parte me parecía interesante traer a colación este libro de la editorial Amasté, que me parece que hace una investigación muy interesante sobre varios conjuntos de vivienda colectiva. En este caso, el Barbican Center es un edificio de la década del 50 que fue realizado por Peter Chamberlain, Geoffrey Powell y Christoph Bond, que son ya de por sí, me parece que son arquitectos que por ahí no todos les suena, y eso hace que sea algo también bastante interesante a la hora de entender cuál fue la repercusión que tuvo este tipo de edificio. Para entender un poco de qué se trata, el Barbican es un edificio que fue una demanda a partir de intentar redensificar lo que era la City de Londres, en un momento donde se había producido un efecto de despoblamiento, por así decirlo, a partir de los bombardeos que sufrió Londres en la Segunda Guerra Mundial, y lo que se intentaba era volver a densificar un distrito comercial y de oficinas a partir de generar cierta mixtura de usos con residencias. Y no solamente con residencias
algún tipo de vivienda colectiva del orden social, tal vez podríamos decir, sino con viviendas que podrían estar interesados algún tipo de usuario de otro tipo orden social, por ahí con otro tipo de lujos o otro tipo de mixtura de usos que proponía el proyecto. Es así como le encomendaron a estos 3 arquitectos que habían ganado en principio un concurso anterior para realizar unas viviendas otro conjunto de viviendas que está próximo al Barbican Center, al edificio Barbican, y desarrollaron los 3 este proyecto. En sí el edificio, lo que vemos acá es el conjunto del proyecto, que está compuesto por un basamento o un podio que integra múltiples funciones, que es lo que se proponía como mediación hacia la ciudad, y además esa diferenciación entre lo que podría ocurrir a escala peatonal y a escala de diferenciación con otro tipo de circuito y circulaciones, como por ejemplo por los automóviles, y otra serie de mixtura de usos y tipos residenciales que iban a darle a esta zona de Londres un carácter bastante particular. Era casi como lo que estaban proponiendo, era proponer una ciudad dentro de la ciudad y imaginar ciertas o nuevas maneras de habitar esos lugares que en principio estaban bastante despoblados y se pensaban redensificar. Lo que vemos acá son los distintos tipos con los que está compuesto el conjunto entero. Podemos ver algunas tiras, algunos claustros en forma de C, otros en forma de Z. Tenemos algunas torres de vivienda que exceden los 40 pisos, y eso implica una serie de operaciones a partir del proyecto y del territorio que me parece que hacía bastante interesante para pensar lo que tenía que ver con el usuario o estos nuevos modos de habitar que proponía el proyecto. Podemos ver lo que ocurría o lo que se propone para lo que podría ser una planta baja, donde se proponía algún tipo de mixtura de usos en relación sobre todo a lo comercial o algún tipo de vinculación con algunos centros de artes que proponía dentro del edificio. Y en realidad, en lo que podemos ver, en lo que es la planta por encima del podio o este basamento con múltiples usos, podemos ver que esta peatonalidad elevaba lo que tenía que ver con la circulación para las personas, tanto para los residentes como para los visitantes o la gente que trabaja en estos lugares. Y si vemos la sección, vemos la complejidad que empiezan a tener este tipo de organizaciones, que implica no solamente resolver cuestiones estructurales, sino de vinculaciones con medios de transporte. Es casi que el edificio completo es una infraestructura, y eso me parece que propone ciertas temáticas interesantes, sobre todo para entender parte de lo que están realizando ustedes en el trabajo práctico 1. Visto desde otro lado, esto también implicaba una serie de accesos o de proposiciones en lo que tenía que ver con las circulaciones y las conexiones hacia los edificios vecinos, otro tipo de oficinas, que me parece que puede volverse bastante interesante también, pensando en lo que tiene que ver con los modos de habitar. Un poco después de ese panorama, donde me di cuenta que tampoco les mostré ninguna imagen, un poco también a propósito, y espero que alguno tenga ganas de ver el documental, tampoco les quiero spoilear nada. El documental, lo que me parece muy interesante es que está organizado como si fuese una narración de 31 días, donde ellos fueron directamente a vivir en el Barbican. Y lo que implicaba estar un mes casi circulando solamente en el circuito que propone el edificio. La narración se propone como este continuo de 31 días, pero aún así es el resultado de estas 31 secuencias que no están organizadas linealmente. O sea, vamos a ver que en el documental la linealidad de la narración no es sincrónica con el paso de estos 31 días.
Después lo que se propone siempre son la relación con algún tipo de personaje que en realidad no sabemos muy bien cuál fue la pregunta que le hicieron, sino es como bastante interesante que ya de por sí el registro se propone a partir de empezar a filmar a la persona y esa persona empieza a hablar particularmente. Y en sí lo que podemos distinguir tal vez son 3 tipos de secuencia o 3 tipos de narraciones distintas. Una tiene que ver con los habitantes propios de los departamentos de la residencia del Barbican, otro tiene que ver con personal de trabajo o de cierto comportamiento tal vez más esporádico hacia el edificio, y después hay otras secuencias que registran o van a registrar espacialidades o ciertas condiciones que tienen que ver con algunas implicancias materiales en relación al asoleamiento, algún tipo de condición particular del edificio en relación al ambiente exterior. Y lo que siempre sucede en estas narraciones es que se van nombrando de alguna manera a cada uno de las secuencias o de los personajes que van apareciendo, y sobre todo se los relaciona con el tipo de vivienda en la que viven, o se nombra de alguna manera para poder vincularlo, y me parece que de cierta manera también empezar a entender un poco cuál es la cuestión particular del tipo de la unidad de los departamentos. Así podemos ver que hay un montón de registros. Ahora les voy a mostrar a continuación algunas de las secuencias que me parecían interesantes para traer y mostrar. Hay algo que tiene que ver con lo que podemos, o lo que el documental va registrando, que en realidad, en principio, o la primera vez que lo vi, la verdad, no hay una linealidad en la narración y uno no entiende hacia dónde está yendo, sobre todo a partir de que no entiende desde dónde parte la pregunta o desde dónde empieza a contar cada uno sus vivencias. Es muy interesante cómo podemos empezar a relacionar desde cómo están decorados los ambientes, desde qué es lo que está haciendo la persona, o desde qué tipo de vinculación tiene con el edificio, van registrando algún otro tipo de particularidad o de modo de uso o de atención que les propone el edificio, que en lo que veíamos antes en el análisis gráfico excedía completamente. Es casi como si lo que podemos, o me parecía interesante, es como a partir de este tipo de registros que exceden tal vez un poco lo que tiene que ver con la arquitectura propiamente, es como que le saca un poco el virtuosismo o toda la perfección que podría llevar los dibujos de un tipo de registro de un proyecto de arquitectura, y mostrar ciertas vivencias o ciertas ocupaciones que le dan otro carácter un poco más inefable al proyecto, y eso me parecía interesante para traer a colación hoy. Es casi como si estos registros podrían ir a buscar lo que era lo que tiene que ver más con apropiarse, o me acordaba, Roberto, de lo que mostrás siempre en los principios de las teóricas de inicio de cursos, con quién es al fin y al cabo el que se come la media luna, de quién es el que puede ir a registrar estas situaciones si no es el arquitecto. Me parece que estos registros pueden tender un poco más hacia esa búsqueda, y me parecía interesante traer a colación este documental hoy. A ver si puedo hacer esto, si la tecnología no me falla. Les voy a mostrar, no les quería mostrar todo porque me parece que está bien si lo ven, y además son clips que pueden ir desde 1 minuto hasta 5 minutos en general las secuencias, pero por ejemplo, no se debe estar escuchando, ¿no? No, no se escucha. I'm slightly uncomfortable standing here with the door open because this is not something that we do. This is not a door open kind of estate. Everybody keeps very much to themselves, and security is, in some ways, it's just as much about privacy as it is about
keeping other people out and preventing people from stealing your belongings, for example. So I would feel a lot more comfortable if you actually came in. En todas las narraciones o en todos los momentos se va mostrando como hay cierta recepción o no hacia que los vayan a filmar, si bien seguramente todos accedieron a hacerlo, podemos ver como que hay cierto resguardo en querer mostrar o no lo que está dentro de las habitaciones de cada uno de los departamentos. Y además es muy interesante como cada uno, voy a hacer un salteo, por ahí no hace falta entender el diálogo, o después lo pueden ver cada uno, pero digo, cada uno va mostrando algún tipo de modo de habitar que tiene mucho que ver con o se puede dar a entender más psicoanalíticamente tal vez, como algo bastante introspectivo de cada uno. Y podemos ver también como a veces esto excede la temporalidad del proyecto, me parece. Esta, por ejemplo, era una señora que había trabajado en el Palacio de Buckingham escribiendo cartas. Después tenemos algunas secuencias de simplemente recorridos. Que cada uno va a entender al fin y al cabo cómo funciona este edificio, me parece un poco registrando estas cosas. No quiero extenderme mucho. Y después tenemos toda esta serie de momentos que son muy lindos, donde casi parece que el edificio vive por sí mismo. O sea, son muy interesantes para ir viendo estas cosas. Bueno, y así hay una serie muy interesante. Después tiene todo otro enfoque sobre tal vez el personal que va a trabajar a estos lugares, que de determinada manera también se apropian o ya forman parte de este ecosistema, por así decirlo. Este, por ejemplo, es el caso de la persona que está a cargo de mantener todo lo que es el jardín botánico que está dentro del edificio de Barbican. Y a veces son secuencias donde el personaje ni habla, no tiene alguna relación. Bueno, una particularidad es que cada uno de los dueños de departamentos tienen una llave que le dicen la llave mágica. Con esa llave es la que se van reconociendo a los dueños y se sabe si uno vive o no ahí adentro. Con esa llave se pueden abrir casi todas las puertas del edificio. Bueno, y así hay un montón de secuencias. Me parece que era interesante traer hoy a colación este tipo de narrativas que hacen bastante distinto o nos hacen pensar de una manera distinta cómo acercarnos hacia la problemática de los modos de habitar y los modos de uso. Así que, si les interesa, les puedo compartir el link de la película. Bueno. Todo tuyo, Pope. Buenísimo, sí, compartilo. Yo esa no la vi, pero también es una buena
una buena chance para conocer a estos directores que son buenísimos y tienen, a veces, justo el fin de semana pasado, estuvo subido a la página de otro de sus películas, en la que muestran a la ciudad de Venecia en una de las inundaciones y cómo la ciudad se enfrenta, ¿no? Y cómo los locales, la gente circulando, cómo llevan las cosas por las plazas, por las piazzas, con toda la ciudad inundada. La verdad que están buenísimos. Bueno, probé varias veces para que no falle. Vamos a ver si lo logro, que se escuche el sonido. Bueno, yo voy a presentar un corto documental que se llama House After 5 Years of Living, que es de los arquitectos Ray y Charles Eames, que son esos dos que están a la derecha, bueno, y a la izquierda también. Y se trata de un documental que recopila y organiza fotografías que fueron tomadas por ellos, de su propia casa, donde también estaba su estudio, durante los primeros 5 años de vivirla, ¿no? Por eso también el nombre, después de 5 años de vivir en esa casa. Voy a mostrar el video. A ver. Un segundo. La casa se enmarca dentro de un programa que se llevó a cabo entre la década del 40 y del 60 en la costa este de Estados Unidos, que se llama Case Study Houses, son casas de estudio, en la que se desarrollan todas viviendas, tipologías de vivienda económica, que utilizan sistemas constructivos y tecnologías constructivas nuevas, ¿no? Muy industrializadas, empujadas también por todo el boom industrial de Estados Unidos de posguerra, y que se vuelven como una postal de la modernidad norteamericana. Los Sims fueron convocados para proyectar algunas de estas casas, y una es esta casa que es la número 8, que es su propia casa. Y ellos son unos personajes muy atractivos, ¿no? Que vienen del mundo de la arquitectura, del cine, del arte, y mezclan y combinan todos estos mundos para construir como un nuevo imaginario arquitectónico, donde hasta se construyen también su propia imagen, ¿no? Como todo lo diseñan, la forma en que se muestran, y la forma en que muestran sus proyectos. Y describen la vivienda a partir de su forma de ocupación, ¿no? De cómo ellos utilizan y cómo ellos ocupan todos los ambientes. Y, o sea, el proyecto en sí se encarga como de construir a partir de todas estas tecnologías constructivas como un recinto, pero es el propio ocupante el que lo transforma en algo como único y más personal, a partir de sus propios elementos, objetos y su disposición, ¿no? Muchas de estas fotografías son por momentos muy parciales o por otros como profundas y dejan ver un poco de ese contexto, de ese entorno. Y van intercalando materiales, objetos, elementos. También las envolventes de la casa, el lado este, el oeste está cubierto por unas maderas que también les permitía como seguir ocupándola con objetos y colgar elementos.
mientras que la cara este presenta como todos estos módulos vidriados y algunos opacos, unos paneles opacos de colores que rompen con esta superficie de cristal. Y por momentos vemos fotografías que están tomadas desde adentro, otras desde afuera, que muestran las sombras, cómo ingresa el sol en esos ambientes. Por momentos es más difuso ese borde, y no llegamos casi a reconocer ni qué es el elemento que estamos mirando, ni desde dónde está tomada la fotografía, ¿no? Porque básicamente no hay un ojo que organiza, sino que son muchos ojos, como múltiples y súper íntimos, que nos muestran todos estos detalles, que en definitiva no son detalles del edificio, ¿no? Son detalles de la vida cotidiana, que la propia arquitectura hace posible también. Y es un quiebre fuerte, que no haya una mirada que nos cuente el proyecto y que nos guíe y que nos arme un recorrido, ¿no? Sino que todas las relaciones y todo el relato de la vivienda se construye a partir de estos fragmentos. Y estos cambios radicales de escala, que traducen como extrañamientos, y a su vez hace emerger como nuevas relaciones, ¿no? Como imágenes súper sensibles que nos sumergen como en un universo de texturas, de colores, de reflejos y sonidos también. No sé si se escucha, pero de fondo está el sonido del video. Y esta idea de fluidez, de movimiento y de la capacidad de reorganizar de la vivienda no se presenta solo en esta obra de los Sims, sino que es algo recurrente en sus proyectos, en todas sus escalas, desde sus juegos infantiles hasta muebles, casas, que se muestran como juegos de composiciones, ¿no? Todo puede reorganizarse, moverse, relacionarse con otras cosas, y ninguna composición es fija. Mismo hasta las definiciones como más formales de la casa, como su estructura, y eso tiene la capacidad de reorganizarse, y esta casa en particular es un ejemplo de eso. La historia cuenta que cuando llegan los camiones con el acero, ellos deciden cambiar el proyecto. El proyecto antes funcionaba como un puente. Ya con todos los materiales en el sitio, deciden reorganizarlos y armar un nuevo proyecto, como una combinación completamente nueva, y también potenciando esta idea de que la casa no se impone y no exige, sino que absorbe y amortigua todos los cambios que la vida propia exija, ¿no? Estamos en 1949, en un Estados Unidos de posguerra, y con un país con una industria armamentística tremenda que vira y gira toda esa industria a la industria del consumo, ¿no? Entonces la vivienda en sí pasa a ser un producto de consumo, algo que se puede comprar como cualquier otra cosa, y este video, la vivienda también se vuelve como y este video en particular, también como este discurso de la buena vida y de la capacidad de acumulación y consumo, ¿no? Que a su vez
tiene la propia capacidad de reorganizarse constantemente. Todo se mueve, nada es fijo, hasta la propia estructura pasa desapercibida por momentos, por los propios reflejos, las sombras. ¿No? Se vuelve un escenario, como una especie de museo que presenta todos estos pequeños mundos o colecciones de objetos variados, y escalas variadas, y exposiciones variadas. No hay una colección ordenada, sino combinaciones dispares. ¿No? Para los Sims, como el rol de ellos como los arquitectos consiste en muy hábilmente acomodar felizmente todos estos objetos. Bueno, ¿se escuchó? ¿Se escuchó el sonido del video? Sí, sí. Sí. Bueno, yo tengo una tarea un poco difícil, que es que Juan me mandó un video, un PDF y un audio. Así que voy a poner el audio y voy a ir pasando el PDF, pero no sé muy bien a qué ritmo lo tengo que pasar. Así que puede ser que sea un poco a tientas esto, porque hubo un problema técnico y recién ahora pudimos... ¿Cómo? Se vuelve medio performático, puede funcionar. Sí, puede funcionar y puede fallar también. Vamos a ver, no me quiero perder, hay una cosa acá. A ver un segundo, no quiero hacer lío. Además mando un PDF, yo soy medio bestia, no sé muy bien cómo visualizar bien los PDFs cuando comparto pantalla, así que vamos a hacer estas pruebas entonces. Creo que si apretás F11, Roberto, se pone en modo presentación. F11. No ha sucedido. Me propone cambiar el brillo y contraste de la pantalla. Pero si no les molesta, lo vamos a ver así. ¿Puede ser? Porque creo que lo está saliendo como el explorador. Si así clic derecho, Open PDF con Acrobat.
Es que me parece que no tengo el Acrobat en esta máquina. Bueno, vamos a probar así. Después Juan va a grabar el video y lo vamos a subir con el audio de él, todo bien, bien coordinadito, y lo vamos a dejar subido en la web. Por ahora lo vamos a ver así. ¿Se escucha? ¿Lo escuchan a Juan? Todavía no. No se escucha. Uy, qué problema. No. Esta parte es más difícil entonces. O sea que si yo oigo a Juan, no lo oyen ustedes. Creo que tenés que sacar los auriculares. Ah, a ver, vamos a probar. ¿Todos siguen viendo a Lacaton y Basal, que son estas dos personas de fondo blanco? Sí. No estamos. ¿Escuchan el audio? No, no se escucha. A ver, subirle el volumen. Ya lo subí. Pero desenchufaste los auriculares de la computadora. Sí. Este lo escucha muy bajo. Está al máximo todo. Escucha un murmullo. Bueno, vamos a hacer algo más sencillo entonces. Otra que vos sabes de traductor de Juan. Lo vamos a grabar bien en formato video y lo vamos a subir después para que lo vean. Básicamente lo que Juan quería era compartir el trabajo de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, que son dos arquitectos franceses que vienen haciendo un trabajo realmente muy interesante sobre muchas cosas, pero particularmente respecto de lo que quería mostrar Juan es un proceso de cómo intervenir en edificios de vivienda colectiva que están de alguna manera en estados críticos o con problemas muy serios, donde la política francesa normalmente tendía a demolerlos para hacer edificios nuevos. La posición de Lacaton y Basal, que está muy comprometida con las cuestiones de sostenibilidad también, entre muchas otras cosas, hace todo un trabajo muy inteligente respecto de cómo interpretar, relevar, poner en valor y reacondicionar esos edificios, además trabajando con la propia comunidad que los habita. Ese proceso es un proceso muy, muy interesante, que han hecho muy bien ya repetidas veces. Y bueno, Juan tiene bien armado cómo contarlo, yo no, así que no lo voy a arruinar. Lo vamos a subir después como un video para que lo puedan ver como la cuarta parte de esta presentación, y ahora por ahí lo que podemos es tener una breve conversación sobre estos asuntos antes de ir a los talleres. Me parece que es especialmente interesante un poco la secuencia. Hay algo muy interesante en lo que traía Josefina del trabajo de los Sims. Hay un libro muy famoso. De hecho, los Sims han hecho mucho trabajo sobre el problema del registro de su propia casa. Colecciones de postales, películas, flipbooks, esos libros que uno pasa las fotos y se ven como si fueran imágenes en movimiento. Pero hay un libro muy interesante hecho por Allison y Peter Smith, son dos arquitectos ingleses muy interesantes sobre estos asuntos. Se llama Cambiando el arte de habitar, y de alguna manera eso tiene 3 capítulos: el propio trabajo de Allison y Peter Smithson y el de 2 antecedentes. El de los Smithson es como entre la década del 60-70, los Sims en los años 50 y Mies en la década del 20. Y de alguna manera lo que ellos dicen es, bueno, cada uno ha marcado, Mies y los Sims, un cambio cualitativo en esta idea de el arte de habitar. Y aparece esta idea del arte de habitar. Me parece que como mostró Josefina, hay todo un valor en cómo registrar la escena de lo cotidiano, que cambia mucho el estatuto de que es una casa. Y es realmente un trabajo muy influyente de los Sims en ese sentido. No sé, Pope, si querés comentar algo en ese sentido respecto de
me parece que hay algo ahí sobre la atención sobre la vida cotidiana como cualidad que se ha vuelto muy importante, aparte, desde el trabajo de los Sims en adelante, ¿no? Sí, y sobre todo cuando uno lo lee en el contexto y en el momento histórico, ¿no? Su influencia, digo, estas imágenes, como también bien decía Roberto, construyeron una imagen de ellos como personajes y de toda su arquitectura, su mobiliario y todos sus proyectos, que recorrieron el mundo, ¿no? Y que presentaban como esta nueva forma de habitar moderno, que era muy diferente a lo europeo, ¿no? Era una nueva imagen de la modernidad. Y, sí, es mucho menos purista, ¿no? Como no tiene esa idea como de que la geometría domina sobre los objetos cotidianos, los platos tienen forma de bol, pueden estar sucios apilados adentro de la pileta, digo, hay algo como de la proliferación de los objetos, del orden de lo cotidiano, donde además es muy importante esta idea como de una pareja de autores, donde un poco esa jerarquía que de alguna manera tiende a establecerse entre el hombre y la mujer, ya para la década del 50, en el caso de los Sims, está bastante puesta en cuestión, y justamente está puesta en cuestión a partir de ese giro, que es el cambio de mirada respecto del valor de lo cotidiano, ¿no? La vida dentro de la casa aparece puesta en foco de una manera en la que en general la mirada masculina del hombre que trabaja fuera de la casa no alcanza a comprender y ponderar de manera adecuada, ¿no? Y aparece otra idea de qué es habitar. Por supuesto que con estándares altísimos, lujos de toda clase, etcétera, pero no hay ninguna duda de la influencia de los Sims, sobre todo en el modo de industrializar cierto concepto del diseño. Voy a hacer un gesto un poco grosero, pero estoy sentado sobre una silla diseñada por Charles y Ray Eames, acá en Caballito, digo, o sea, yo no soy ningún potentado, les aclaro. Quiero decir, hay algo del peso del trabajo de ellos globalmente, casi inventores de la silla de plástico, digamos, o sea, un montón de cosas realmente muy, muy influyentes, que tienen mucho que ver sobre cómo pensar esta relación entre el diseño, lo cotidiano y la casa y los modos de habitar. Muy, muy interesante como sí, trabajo. y Además, hasta siendo extraordinario. es imposible Claro. pensar todo. Había en uno de los artículos que hay mucho escrito sobre ellos y hay mucho análisis sobre, pero como que es imposible pensar cualquier proyecto de diseño de mobiliario como más popular, digamos, como, no sé, IKEA, sin entender a los Sims. Están ahí, ellos son los que lo volvieron al diseño un elemento de consumo. Y sus proyectos van desde diseñar una casa con elementos prefabricados hasta diseñar una casita de cartas o juegos para niños, ¿no? En la misma fábrica, prácticamente. En ese sentido, Yo creo que sí. Sí, dale. no, pensándolo un poco en lo que vos introducías al principio, más como la figura del Star Architect muy de los 90, de los 2000. Al parecer, esta pareja también son como prodigios, hacen todo lo hacen bien, hacen investigaciones para la NASA y hacen muebles que están en todo el mundo. Pero no sé, hay algo de los videos o de su figura que es mucho menos esa figura inalcanzable de la figura de la estrella. Y tiene como esta condición mucho más doméstica, como menos construida por los medios, me parece. O sea, como que todavía esa figura no había aparecido todavía. Y era más como, casi más humanista, en un sentido como más tratando de, como el arquitecto teniendo voz en todos los rubros, en todas las disciplinas, pudiendo participar como de un proceso de comunicación, como también de un diseño de una casa. Sí, no son celebrities. No tienen que ser lindos. Ni conquistar el mundo, son tipos muy laburadores. Pero sí, digamos, de todas formas me parece que lo que es interesante para nosotros en ese punto es cómo
cómo ellos construyen una mirada sobre lo cotidiano que obviamente está muy escenificada bajo esta idea del diseño, ¿no? Y del coleccionista y del gusto. Me parece que hay mucho que aprender de eso sin que necesariamente eso suponga esa entronización de ese canon de belleza, ¿no? Sin que, de alguna manera, esa capacidad de ver a la arquitectura como afectada por el medio, de entender el peso de la vida cotidiana sobre la arquitectura, es un aprendizaje extensible a escenarios mucho más amplios que el de la casa de la alta burguesía norteamericana vinculada a la industria de Hollywood, como es el caso de ellos, ¿no? Me parece que hay ahí un aprendizaje que es mucho más extensivo y que por eso es muy pertinente lo que trajo Josefina. Me parece que en ese sentido también hay una diferencia muy grande entre el registro de los Sims y el registro que mostraba Agus, porque justamente lo que cambia es el estatuto del autor, ¿no? O sea, una cosa es, y en esto me parece que es interesante también lo que propone Koolhaas, pensar el registro de los modos de habitar desde la mirada del autor, ¿no? Como de alguna manera donde es un poco inevitable imaginar que hay un juego de validación de lo que imaginó el propio autor, como esta idea de decir, bueno, yo pensé esto y sucede, quiero ver cómo sucede, pero está siempre movido por el deseo del proyecto, ¿no? Respecto de la visión de alguien que además pretende, como en el caso del registro del Barbican, generar una multiplicidad de visiones. No solo no se pone en posición de autor, sino de curioso, digamos, o de crítico, sino que además trata de poner en valor la proliferación de voces y la diferencia cualitativa de voces en función de sus roles, la complejidad del problema, el tipo de percepción del fenómeno, ¿no? Yo creo que quizá estamos más cerca de esa posición respecto a este trabajo que de la posición de los Sims, en el sentido que no somos los autores de los edificios, no tenemos que ir a validar una hipótesis de proyecto, sino que más bien tenemos que tratar de entender cómo se establece esta relación entre la forma como una instancia fija y premeditada, digamos, y su comportamiento como dinámicas de habitar, ¿no? Y de qué manera los registros nos ayudan a comprender eso, cómo nos puede ayudar el dibujo a entender algo de eso, ¿no? A ver si hay algo que aprender de ese distanciamiento entre voluntad y fenómeno, ¿no? También era interesante el comportamiento más infraestructural que presentó Agus, más como del edificio casi ciudad, como que muy encerrado en sí mismo, de una super escala comparado con lo que mostraba Josefina. Y lo pienso en relación a los trabajos que tienen como edificios que arman como más como conjuntos urbanos, con una gran densidad, con distintos programas, distintos usos. Me parece interesante eso como de poder prestar atención a esas cosas que los proyectistas de estos edificios también incorporaban a estas escalas enormes. No sé, pienso en el Grafa, con la iglesia, tanque de agua, los espacios públicos, ciertas áreas más comerciales. Y me parece que está bueno pensarlo, sobre todo en relación al trabajo práctico 2, como las axonométricas pueden orientar a estas miradas, a tratar de ver qué comportamiento más urbano puede tener el edificio o asociado a las formas de ocupación. Y también esto que introducía también Agus, y es como esta cuestión del tiempo, ¿no? Como de algo como de la temporalidad de las cosas, de la transformación de los espacios, que me parece que era también muy interesante. Sí, me parece que tomo lo que decís vos, Martín, sobre todo pensando en qué de todo esto me puedo llevar para el trabajo práctico o qué alternativas les va abriendo de juego, que me parece que es un poco lo que se traía hoy a colación. Me parece interesante entre lo que mostraba Josefina, por ahí tiene que ver si uno quiere empezar a interpretar qué es lo que quiso hacer el arquitecto o ir encontrando esas pistas, o si no, hay otro camino que es imaginar cuál es ese usuario o cuál es ese modo de habitar que vamos a empezar a proponer, porque digo, también hay algo que hay algunos proyectos que por ahí eso es más escaso y está como mucho más abierto a la interpretación y la propuesta de cada uno.
Me parece que ahí hay un camino interesante que cada uno va a poder ir eligiendo, tomando y proponiendo también hacia cómo desarrollar esta parte del trabajo, que se vuelve como muy, muy personal, me parece. Sí, lo interesante de eso es como, bueno, cómo ustedes interrogarían a estos conjuntos, a estos edificios. O sea, ¿qué irían a buscar? Como, lo que mostraba Agus iba en búsqueda de ciertas personas, ciertos individuos, hacía foco en algunas partes específicas. Bueno, ustedes lo que vienen trabajando, de lo que han visto, de lo que se puede ver online, del material que se puede conseguir disponible, ¿qué les interesa? ¿Hacia dónde pueden orientar estas investigaciones? Que vayan como seleccionando información y profundizando sobre alguna particularidad. Sí, me parece importante tranquilizar a los estudiantes respecto de que no vamos a esperar que produzcan un documental en 2 semanas sobre los casos de estudio, digamos, y que cada uno se improvise como un investigador express respecto de cómo generar toda una serie de conocimientos difíciles de producir respecto de cómo son habitados los edificios, etc. Lo que sí nos parece que es interesante y que creo que todos tienen un buen, quiero decir, una buena conciencia del estatuto de problema que tiene esto, es cómo trabajar el distanciamiento entre el proyecto como un objeto salido de una instancia ascética, digamos, ¿no? Como el estudio, ¿no? Donde uno lo dibuja, lo concibe como una unidad, lo pone en papel, lo lanza al mundo, y su performance, su manera de estar ahí. Eso cada uno lo ha registrado de maneras distintas. Algunos como inquietud respecto de las diferencias entre lo que ven y lo que está dibujado, ¿no? Otros no porque haya una diferencia sustancial entre lo que ven y lo que está dibujado, sino porque lo que se ve de otra manera, se ve atravesado por la presencia del paisaje, la presencia de la ciudad, ciertas huellas de algunas dinámicas de uso, o lo que fuera, determinadas transformaciones muy precisas dentro de cada caso, ¿no? En algunos hay transformaciones muy grandes, en otros hay muy pocas transformaciones, otros están recién inaugurados, con lo cual apenas podríamos registrar qué es la diferencia entre el proyecto y lo que está ahí, digamos. En todo caso, casi que podríamos leer más las dinámicas internas de la producción del proyecto que la tensión entre el proyecto y la dinámica de ocupación, pero en todos los casos me parece que lo que es importante es tratar de ver este componente de articulación entre el edificio como objeto abstracto, digamos, y su comportamiento como objeto en el mundo, entendiendo que una vez que está en el mundo está en relación a una cultura, a unos modos de habitar y a una ciudad. Y ahí hay muchas cosas que se pueden ver, sin necesidad de producir grandes investigaciones. Quizá lo que es importante de estos estímulos que les estamos proponiendo es no tanto imaginar que uno va a llevar adelante una técnica de registro con el nivel de sistematicidad y de precisión de investigación que tienen muchos de estos trabajos, sino una atención que pueda ser traducida a determinadas maneras de dibujar, ¿no? Que pueda tener que ver con cómo entender sobre todo lo que les estamos proponiendo, que es estos ajustes de encuadre, ¿no? O sea, cuando uno cambia el modo de encuadrar la observación a partir de lo que venían haciendo, entender en ese cambio de encuadre, en ese otro modo de ver, se pueden involucrar otros detalles de información que pueden ser oportunos en función de las cosas que ustedes mismos vienen estudiando. No hace falta descubrir cosas muy diferentes, sino más bien indagar sobre las pistas que están definidas con una herramienta gráfica, ¿no? Sí, y también quería agregar, porque por momentos puede verse como muy lejano lo que mostramos hoy, pero creo que da muy buenas pistas para abrir esta axonométrica a, bueno, como decía Roberto, a esta performance de los edificios, cuando tenemos información de cómo se pensaba en el proyecto y cómo está hoy, o cómo fue
cómo se fue modificando, o como mostraba Agus también en el Barbican, ¿no? Estas ideas también de recorridos, de encontrar distintos usuarios o distintos momentos más públicos, menos públicos dentro de los mismos edificios, y también en el documental que presenté, que para tomarse un poco de guiarse también por ciertos, es un trabajo que se vuelve muy propositivo, ¿no? Y guiarse también por estos comportamientos materiales, relaciones de paletas, de texturas, que en sí, digo, no estamos buscando una respuesta clara a nada, porque estamos estudiando estos edificios, y muchas veces son puntos para agarrarse, empezar a buscar estas continuidades, estos reflejos, de estas sombras, de estos comportamientos más como o verticales o en tiras, o rojos o azules o lo que sea, pero que pueden darnos también puntos para ir acercándonos de alguna forma a proyectos que son muy grandes, que la escala es muy, muy grande, y necesitamos agarrar como estos anclajes, agarrarnos de algunos puntos para empezar a definir nuestros intereses, ¿no? Digo, no hace falta de antemano saber qué es lo que estamos buscando, porque probablemente no lo sepamos, y probablemente eso tampoco tenga una respuesta muy clara después de terminar el curso, pero sí de encontrar estos puntos para animarnos a empezar a describir y a empezar a dibujar ciertas atenciones, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay algunas pistas que dieron muy bien Mariano y Ludmila, ¿no? Que es en la teórica, que es este problema de seguir algún hilo, por ejemplo, seguir la pregunta alrededor de la relación entre los momentos que tienen el estatuto más público y los que tienen el estatuto más privado, y en todo caso, qué tipo de articulaciones se pueden producir ahí, porque uno las vea efectivamente o porque uno puede especular sobre eso, ¿no? En eso está claro que ustedes pueden apelar a los registros o analizar e interpretar como estudiantes de arquitectura cómo las lógicas de organización de los edificios promueven ciertas dinámicas de uso, ¿no? Y en eso me parece que hay algo de cómo entender el problema de cómo se accede, cómo se establece la mediación con la ciudad, cómo se determina la relación entre lo común y lo público, lo privado y lo común, ¿no? Estas instancias de articulación. Justamente la axonométrica es una herramienta que puede permitir ser muy selectivo, como elegir muy bien qué cosa relacionar con qué, digo, todo eso, insisto, me parece que la teórica lo encuadraba muy claramente, y que define líneas que me parece que se pueden seguir con bastante confianza. Hay por otro lado algo que me parece que es oportuno del mix, que es, no sé, a mí me parece muy interesante ese trabajo de Koolhaas, de postocupación, digamos, porque por un lado hace cosas muy obvias, ¿no? Que es, por ejemplo, saltar las herramientas canónicas, y entonces pensar que un modo de ver el proyecto puede tener que ver con mirarlo con las cámaras de seguridad, de la misma manera que para nosotros podría ser mirarlo con los avisos clasificados que ponen en venta o en alquiler a los departamentos, y poder saltar esa carencia del plano o de todo lo que no está en los dibujos con la visualización un poco de estas escenas cotidianas dirigidas a otro público, con otro lenguaje, pero que de repente nos pueden permitir comprender cosas que por ahí son interesantes para nosotros, para entender justamente cómo se despliegan los problemas de forma en esta clave, ¿no? En la clave de cómo darle forma a la vida, a los modos de uso adentro de la casa. Me parece que justamente hay muchas herramientas para especular sobre cuáles pueden ser fuentes para producir el trabajo, pero que lo que es importante es sobre todo que ustedes tengan la sensación de que el material que tienen entre manos puede ser investigado, ¿no? Puede volver sobre estas preguntas y puede aparecer algo interesante. ¿Quieren hacer una consulta?
¿Alguien tiene alguna duda específica sobre su trabajo en relación a la nueva consigna?